Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevistona. Esperamos que les guste el capítulo de hoy. El día de hoy tenemos aquí a Marco Terríquez. ¿Cómo estás, Marco? Dona, muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría platicarles un poco de Marco. Marco es licenciado en Terapia Física por el Instituto Nacional de Rehabilitación, profesional asociado en Terapia Física por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene un amplio currículum que después tendría que hacer un clip entero para platicárselo, si no nos vamos a entretener. Pero Marco, te platico un poco. La idea de La Entrevistona es conocer las historias que hay detrás de los profesionales, las historias que hay detrás de los empresarios, y me gustaría mucho saber cómo empieza Marco Terríquez en la fisioterapia. ¿Por qué estudiar? Bueno, primero bienvenido, Marco, al canal. Gracias. Muchas gracias por apadrinar este primer episodio. Esperemos que les guste mucho a todos los que lo están viendo. ¿Por qué Marco Terríquez entra a fisioterapia? Bien, muchas gracias, Dona. Primero, gracias por la invitación, por darme el honor de estar aquí contigo este día y felicidades porque estás arrancando este gran proyecto, ¿no? Y esperamos que le llegue a mucha gente y que a tu audiencia le demos contenido de calidad. Muchas gracias por eso y felicidades por tu proyecto. Gracias. Mira, en cuanto a la pregunta, yo tengo de fisioterapeuta más de 20 años. Me gradué en el 2001, entonces tengo 21 años de estar trabajando como fisioterapeuta. Yo no te puedo decir que yo haya escogido la fisioterapia o si la fisioterapia me escogió a mí en algún momento del camino. Para ver cómo llegué yo a este momento, te tendría que contar un poco más de mi historia, digo, y ahí te platico que de niño en mi infancia, a mí me gusta mucho el deporte, era una persona muy inquieta, entonces estuve muy cercano a diferentes deportes, disciplinas. Yo practico taekwondo desde los 10 o 12 años y esa fue una disciplina que me ha marcado mucho. Y yo me acuerdo todavía cuando algún compañero se lesionaba, pues yo lo sobaba y le hacía algo, ¿no? Porque estaba acostumbrado a tronarles la espalda, porque yo iba a que lo hicieran, pues era común que me dolía algo, iba con la señora de la colonia que era la que sobaba y ella me sonaba, ¿no? ¿Te tocó de chico? Claro, digo, las artes marciales era muchísimo. De hecho, aquí tengo una historia que en un examen de exhibición en taekwondo estábamos haciendo una especie de saltos donde poníamos a los compañeros y brincamos por arriba de ellos, se le llama como el salto del tigre. Corrías, brincas y caes en una colchoneta. Entonces en ese examen yo estoy corriendo, brinco y al final como que pierdo la concentración y cuando voy a caer sobre uno de mis compañeros. Entonces lo que hago es que lo tomo del uniforme y como que me apoyo en él para quitarlo, para no pegarle encima. Y yo caigo, ruedo y pues me levanto, ¿no? Momentos después, cuando teníamos que seguir con las formas, pues yo quise levantar las manos y esta mano ya no la pude levantar. No me dolía, simplemente como que no me respondía. Ajá. Entonces acabó el examen, voy con la señora que me sobe y la señora cuando me agarre me revisa y me dice, no, mijo, tú estás quebrado. Dice, esto no es de que se te arregle. Y me fracturé la clavícula. Y ahí en ese momento después fui al hospital, me hicieron la radiografía, me ha fracturado la clavícula de este lado, me la fracturé de muy niño. Y ahí empecé en las artes marciales. Siempre me había gustado como la parte física. Más adelante, cuando voy estudiando, el deporte pues siempre estaba como muy cercano a él. Como ya entré a la universidad y ya no podía practicar artes marciales porque no me daba el tiempo, empecé a entrenar atletismo, empecé a correr. De hecho, en la universidad fue una de las grandes ventajas que me dio el atletismo, el poder posicionarme en la escuela. Porque yo desde niño siempre fui una persona muy insegura, con muchos miedos y no tenía una identidad como muy clara, o sea, no sabía como dónde encajaba, estaba con grupos de amigos y como que no encontraba mi lugar. Uh-huh. Y cuando empiezo a correr por la universidad, yo estudié en la Autónoma de Guadalajara, entro al equipo de atletismo de la universidad y resulta que tengo habilidad para correr. Me acuerdo mucho que yo me cambié de universidad, me cambié de preparatoria, entro a la Autónoma y en la Autónoma el 3 de marzo hay una competencia internacional internacional, así la sentía yo. En el momento era internacional. De las interinstituciones de la universidad, donde entraban las prepas, entraban las diferentes facultades, o sea, la facultad de Derecho, de Medicina, etcétera, entraban todas. Y se llama Día del Estudiante Autónomo. Entonces, había diferentes
como actividades deportivas. Y una de ellas era la carrera pedestre de 5 kilómetros. Okay. Cabe destacar que yo estaba en la Autónoma de Guadalajara, tenía como varias ramas, y yo estaba en la Autónoma de los pobres. Yo estaba en la prepa, en la que era la más barata y la que nadie quería. Ahí era donde estaba estudiando yo. Entro y cuando estoy, sale esta oportunidad y pues me pongo a correr, ¿no? Okay. Entonces, yo nunca había corrido una carrera antes, o sea, había entrenado, pero nunca había competido para nada. Entonces, llego yo con un short X, con unos tenis Mike, porque no me alcanzaban por unos Nike. Pumba. ¿No? Unos Pumba, ¿no? Y pues estoy en la meta, arrancamos y veo al cuate de al lado con unos Adidas, con un uniforme muy bonito, ¿no? Yo traía mi playera de algodón. Del PRI. No. Sin hacer alusión a ningún partido político. Pero pues traía mi playera normal, un shortcito X y pues mis tenis con los que pues me alcanzaba. Uh-huh. Y arranca la carrera y empezamos a correr y voy al lado de ellos y la parte psicológica mía decía, güey, si trae unos tenis chidos y trae un uniforme, pues va a ser bueno. Entonces yo como que iba al lado esperando a ver a qué hora se iba a correr rápido. Cuando pasa el primer kilómetro yo veo que nadie está corriendo rápido, pues ahí se ven y empiezo a correr. Okay. Y me despego del grupo puntero, doy las vueltas. Me acuerdo que había 2 amigos que pues, tenía ahí en la universidad, en la preparatoria, y que me ven que paso yo primero y luego todo el grupo de atrás. Entonces me empezaron a echar porras. Ajá. Y pues gané esa carrera. Agarré 5 kilómetros contra estudiantes de facultad. Yo estaba en la prepa. Okay. Ah, ya, tú estabas en prepa. Yo estaba en prepa. Yo estaba en tercero de prepa. Y le gané, pues básicamente a toda la comunidad universitaria. Ajá. Lo que yo no sabía es que la prepa en la que yo había estudiado nunca había ganado nada en su historia. En la historia. Ajá. Entonces, cuando llegué y gané, pues fui héroe de mi prepa, cuando menos en esas jornadas, ¿no? Saliste en hombros casi, sí, ¿no? Porque no he ganado nada. No me acuerdo que el director cuando me recibió, no, muchas gracias, emocionado. Y esa parte del deporte siempre me gustó mucho. Eso me valió a que la universidad me viera y me dijera, bueno, oye, parece que tienes talento para correr porque nunca había entrenado. Uh-huh. Entonces, porque siempre había entrenado artes marciales. Entonces me jalan al atletismo, entro a la selección de la universidad y ahí empiezo yo un proceso de formación en el deporte, ¿no? Digo, entro a la selección de la universidad de atletismo y ahí empiezo a correr, empiezo a competir en la universidad y resulta que sí tenía talento para correr. Y eso me valió a que la universidad me acercara a darme ciertos descuentos y ciertas preferencias como estudiante por el deporte para poder seguir estudiando. Entonces eso me abrió completamente las puertas y ahí en la universidad fue la primera vez como que encontré identidad. Como dije, bueno, soy bueno para algo, quiero hacer algo y estaba bien, ¿no? Lo que estaba haciendo. Uh-huh. Cuando termino la preparatoria, viene el momento de tomar la decisión pues, de qué estudiar. Entonces yo estaba en el área de la salud. Uh-huh. Me inclinaba más hacia esa área y tomando en cuenta esto que ya me gustaba como meterle mano ahí al cuerpo humano y los masajes y eso, yo no sabía que la fisioterapia existía. Entonces lo que yo entendía más cercano a eso era medicina, porque la universidad es famosa por eso. Okay. Yo me meto mis papeles, meto los descuentos, meto todo y no me ajustaba, o sea, no alcanzaba a dar como todo el tema para medicina. Así que pues empecé a ver también como más opciones y una de las opciones que uno de los grandes ángeles que me han apoyado en mi carrera en ese momento me ofrece la oportunidad de trabajar también en la universidad, o sea, empezar a trabajar y como trabajador tenemos otro descuento y ya con ese descuento entonces ya se ajustaba. Ah, ok. Entonces dije, no, pues ya, o sea, sumo todo esto, trabajo en la universidad, sigo con la carrera, mantengo un buen promedio y pues la hago. Uh-huh. Y ya estaba para medicina, pero ya entendía que era un camino largo, que era complicado. Pero entonces ibas a medicina. Yo iba a medicina. Ok. Yo estaba con mis papeles para medicina. Pero una semana antes de empezar las clases, como tenía que estar yendo a la universidad por mi trabajo, o sea, porque trabajaba en la universidad y esto. ¿Y en qué trabajabas en la universidad ahí? Empecé primero en la facultad de medicina, justamente, como tomafirmas. Mi trabajo era que los profesores que daban clase en la universidad,
yo pasaba con una tablita donde decía qué profesor y a qué hora tenía que estar en cada aula. Entonces, cada hora, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, recorría todo el campus revisando que todos los profesores estuvieran dando clase. Y para asegurarse, ellos me tenían que firmar en la tabla de que estaban dando clase. Ajá. Esto yo lo entregaba al Departamento de Recursos Humanos para que les pagaran sus horas. Okay. Ese era mi trabajo. Los tamagotchis, a mí me tocó ya digital. Exacto. Ya pasaban y checaban un código. Que pasaban con un código de barras y en la credencial lo checaban. Ajá. Pues no existía esa tecnología y en mi tiempo pues era el tomafirmas, era manual. Entonces lo hacíamos así. Hubo una expo y en esa expo de las carreras veo que está un chavo con un cicloergómetro y midiendo como la elasticidad. Y pues me latió por el tema del deporte. Okay. Y me quedé un rato platicando con él y me dice, no, es que eso se llama fisioterapia, es una carrera nueva. Y a mí lo que me gustó es que la carrera era de 2 años en ese tiempo. No había una licenciatura, era profesional asociado en fisioterapia. Y me dijeron, puedes empezar a trabajar pronto, puedes empezar a ganar dinero. O sea, para mí fue como encontrar algo que estaba buscando o que me estaba buscando a mí. Yo dije, no, la fisioterapia es. Cambié mis papeles y el siguiente lunes entré a fisioterapia, sin saber qué era. O sea, entré de nada. Pero no sabías qué era, o sea, ni idea de qué es fisioterapia. O sea, me dijeron estos chavos que está padre y ya. El único contacto que yo he tenido con la fisioterapia fue ese chavo en la expo que me dijo que la fisioterapia existía. Y así tomé mi decisión de carrera. ¿Y cuándo te diste cuenta o cuándo supiste que era fisioterapia? O sea, ¿cuándo dijiste, es esto? Porque a mí me tocó que a mí me lo cambiaron. O sea, yo me enteré de que era la fisioterapia como hasta 6º cuatrimestre. Antes de eso eran puros médicos, ¿no? Y no tenía yo una idea de que era fisioterapia. Hasta que me dan clases unos fisioterapeutas es cuando digo, sí es lo que me gusta. ¿Cuándo supiste que era? Porque estamos hablando de ¿qué año? ¿2000? No, estamos hablando del 99, 98, del 99. O sea, si la fisioterapia ahorita trae ahí, ya se está actualizando. O sea, ¿quiénes eran los fisioterapeutas en ese tiempo que te dieron la idea de decir, esto es? Pues realmente cuando entré sin expectativas, porque no sabía. Para entrar, porque dije, esta es una profesión que me puede ayudar. Y yo, cuando empecé las clases, yo pensé, esto va a ser como masaje. O sea, va a ser como masaje, va a ser como entrenador deportivo, va a ser como algo así, pero no tenía claro. Yo creo que hasta que empecé a hacer prácticas ya en el hospital y que empecé a meterme a tratar pacientes fue cuando me di cuenta realmente de lo que era la fisioterapia, porque antes de eso no me había quedado muy claro. Ya. Y de ahí dices, esto es lo mío. O sea, ¿hubo algo con lo que tú dijeras, esto es lo mío? O sea, esto es mi profesión, esto Dios me puso aquí para algo. O sea, ¿o qué fue lo que te hizo no abortar, no salirte de la carrera, no cambiar de carrera? ¿O que no había más opciones? Pues esa es una buena pregunta. Yo no sé, como te decía, de niño siempre había sido una persona muy insegura. Y me costaba mucho pensar que yo podía hacer las cosas bien. De hecho, casi siempre cuando hacía algo y salía que estaba bien, yo intentaba boicotearlo porque pensaba que estaba mal. Ajá. Y en la fisioterapia me pasó eso. De hecho, yo me acuerdo muy claro porque seguí trabajando en la facultad, pues ya estudiando fisioterapia. Y varios de mis compañeros de la prepa habían entrado en medicina. Y cuando yo los veía ellos en medicina, yo me salí en fisioterapia, yo me sentía menos. O sea, me sentía como chiquito. Decía, puta, ¿para qué me metí? A lo mejor lo hubiera hecho en medicina. O sea, no tenía también todavía como muy claro. Y después decía, bueno, lo hice porque por el tiempo va a ser más rápido, porque puedo trabajar, porque mi situación económica no me permitía estar solamente estudiando. Necesitaba trabajar porque mis papás no tenían la oportunidad de podernos dar una situación económica cómoda. Entonces teníamos que trabajar mucho. Y ahí voy a poner una pausa porque me gustaría que supieran algo, o si nos quieres platicar, ¿cómo te ibas a la escuela? O sea, porque no vivías cerca de la escuela, no te llevaban en carro a la escuela. Yo me sé esa historia a la perfección, pero me gustaría si se las quieres compartir aquí. Sobre todo, este canal está hecho pensando en apoyar la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo, Marco, porque ahorita justamente con este tema de redes sociales, de repente creemos que es súper fácil, ¿no? Y de repente las personas que tal vez no te conocen tanto pueden decir, pues si Marco estudió en la Autónoma, es alguien de lana y por eso le fue bien y por eso se fue a hacer boba de Argentina y por eso hizo FNP. Pero ¿cómo te ibas a la escuela? Bien, mira, son muchos recuerdos, ¿eh? Yo vivía a unos 20 kilómetros de la universidad y entraba a trabajar a las 7 de la mañana.
trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y entraba a la escuela a las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Okay. Entonces estaba todo el día en la escuela. Tenía que tomar 3 o 4 camiones. Okay. De transporte urbano. Tomaba 2 rutas y el tren, o si no, dependiendo también de qué tan tarde se me hacía. Okay. Porque de repente si una ruta no pasaba, a veces tenía que tomar 4, etcétera, ¿no? Okay. Entonces tenía yo que tomar una decisión: o comía o pagaba los camiones. Porque el presupuesto que yo tenía diario para poder subsistir me daba solamente para una u otra. Entonces, fui al lugar donde venden fierro viejo, uh-huh. Y empecé a armar una bicicleta. Y compré primero el cuadro, luego compré los rines, y luego compré las llantas, y luego compré y armé una bicicleta. Okay. Entonces, ya que tuve mi bicicleta armada, empecé a salirme pues en la bici, y me iba en bici 20 kilómetros en la mañana para llegar a la escuela. Lloviendo, haciendo frío. Y era de verdad bien complicado, porque llegaba yo y cuando llegaba pues ya llegaba sudado y tenía que buscar la manera de cómo estar presentable pues para llegar bien al trabajo. Hay una cosa que recuerdo un montón, bueno, y dejé de hacerlo porque una vez cuando venía de regreso, uh-huh. un tráiler se me acerca mucho, pierdo el control, gracias a Dios no me caí, pero sí fue una llamada de atención. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy exponiendo mucho, pero era lo único que tenía. También te puedo platicar que en el último traslado del camión, o sea, cuando terminaba la universidad, a veces salíamos a las 10, entonces agarraba los camiones, y ya en el último que me tocaba transbordar era una estación grande. Entonces ahí había un cuate vendiendo churros y el camión costaba 3 pesos. Entonces, y los churros costaban 3 pesos. Y me acuerdo perfecto que decía, churros recién saliditos, los churros de a 3, churros y vendía los churros de a 3 pesos. Ajá. Y yo solo traía 3 pesos. Y cuando me bajaba el camión decía, quiero un churro. Pero si me como un churro, voy a caminar todavía 5 kilómetros. Ajá. O sea, agarro el camión y llego en 15 minutos, 20 minutos a mi casa. O me traigo el churro y quién sabe qué nos vamos a llegar, ¿no? ¿Y llegaste a comerte el churro? Claro, ¿no? Muchas veces dije, no, mi hambre. Comía y me iba trotando a la casa. Ajá. Y llegaba, esos fueron tiempos muy, muy difíciles, pero a la vez también muy enriquecedores, y que también me hicieron pensar que las limitaciones las tenemos más mentales que físicas, ¿no? Uh-huh. No importa dónde hayas nacido, no importa cómo hayas crecido, lo que importa es lo que piensas, lo que importa es lo que sueñas, las aspiraciones, la gente con la que te juntas, la visión que tienes de la vida. Eso es lo que te va a cambiar. Fíjate, para ponerles uh-huh. a la gente que nos escucha como un contexto general, yo cuando era niño pensaba que había 3 clases sociales: los ricos, uh-huh. los pobres y la clase media. Yo lo entendía así, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, no, pues es que yo soy clase media. Porque mis amigos los pobres eran los compañeros de mi barrio, de mi cuadra, uh-huh. que vivía yo en una zona marginada de la ciudad, a las orillas, a las afueras. Y ellos eran los pobres porque no tenían puertas, porque no tenían piso, porque su piso era de tierra, porque no tenían techo y sus techos eran de madera. Yo decía, ellos son pobres, ¿no? Y los ricos para mí era la gente que tenía piso en su casa, los que los cables de la luz no se veían, uh-huh. los que tenían enjarre en las paredes, los que tenían un baño adentro de la casa. O sea, eso para mí era, tienes un baño en tu casa y eres millonario. Para mí eso era, porque yo no tenía un baño dentro de mi casa. ¿Salías al baño al patio? Al corral, claro. No, y no teníamos gas, y teníamos un boiler de leña. Y estando en la universidad, para entrar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues lo que tenía que hacer era bañarme, y para bañarme tenía que ir al corral, buscar leña, partirla, meterla al boiler, prenderle, esperar a que se prendiera. Y una vez que prendía, bañarte rápido antes de que se enfriara. ¿Y te bañabas en la mañana antes de ir a la escuela? Sí. O sea, ¿a qué hora te despertabas? Pues a las 4 de la mañana. Mi día empezaba a las 4 de la mañana, empezando con esta rutina, para las 5 de la mañana ya estar pues armado. Salía como a las 5:15 de la mañana para estar llegando a la universidad a las 6:40, checaba mi tarjeta de nómina, entraba ahí a trabajar, uh-huh. salía a las 3 de la tarde y nada más checaba mi tarjeta y me iba a clases. Ya me quedaba yo de 3 a 9 o de 4 a 10, dependiendo del día. Salía, agarraba mi bicicleta y ¿te ibas? Iba para atrás. ¿Y llegas a tu casa? A las
10:30, 11 de la noche, dependiendo del día. Ok. Y de ahí nos quedamos en terminas la escuela, ¿no? O sea, terminas la escuela con toda esta dificultad, a pesar de todo esto que pasa. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué sigue después de la universidad? O sea, Marco termina, me gustaría mencionar por ahí, es un dato que pocos saben, pero Marco se titula con mención honorífica, ¿no? Por excelencia académica. No hay que pagar titulación, o sí había que pagar titulación. No, sí hay que pagar titulación. O sea, nada más era que no hacías examen ni nada por mención honorífica. Pero, ¿qué pasa después? O sea, ¿sigues trabajando en la universidad? Mira, ahí hay dos temas interesantes. Gracias a, yo no soy la persona que soy solamente por méritos propios. Ha habido muchísima gente que me ha apoyado. Entre ellos varios médicos que estaban ahí mismo en la universidad. Una vez, tomando clase, me dice, ¿qué tú no eres el de la mañana que nos toma las firmas? Le digo, sí, yo soy. ¿Y qué estás haciendo en la tarde? Pues estoy estudiando. ¿Y por qué lo haces? Le platiqué un poco la historia y me dice, oye, creo que podrías tú trabajar en el laboratorio de fisiología, que es donde se estudia todo el funcionamiento del cuerpo humano, cómo es los músculos, la respiración, el sistema nervioso. Podrías trabajar ahí, te ayudaría para tu carrera. Y dije, no, padrísimo. ¿Quién es quien te dice esto? El doctor Macario Zavala Aguirre. Okay. Es un médico que, ya está retirado, en ese momento era director de laboratorio. Él me invita, pido mi cambio y me aceptan y me voy como auxiliar de laboratorio. Que mi trabajo era, en la Facultad de Medicina, diseccionar las ranitas, los conejos, para prepararle todo el material para los alumnos de medicina, para que cuando llegaran tuvieran su material listo y pudieran tomar su práctica. Y cuando terminaba ese grupo, limpiábamos y poníamos material nuevo para el siguiente grupo. Porque en las clases de medicina de la Autónoma, los grupos de medicina son chiquitos. O sea, son chiquitos para garantizarles el aprendizaje. Entonces, teníamos el grupo A, B, C, D, E y F. O sea, teníamos 10 grupos en el día. Y me tocó favorablemente que llegó la modernidad a la universidad y compraron un cañón, un proyector. Entonces, sí, porque antes era con acetatos, ¿no? Los que metías en la ruedita y... Los acetatos eran los que poníamos en un proyector, que era una página transparente con las letras, y lo ponías y se proyectaba. Y ahora, los que usaban filminas, los pasaron a PowerPoint, y ahora las clases ya se estaban empezando a proyectar en PowerPoint. ¿En qué año fue 99. Ok. 98, 99. Entonces, como yo estaba, pues era el millennial, ¿no? Era el más chico de ahí, era el morrito, porque te estoy diciendo que en ese momento yo tenía 18 años, unos 17, 18 años. Me encargaron el cañón. Entonces, porque nadie le sabía las computadoras. Sí, era como... Tú resuélvelo. Porque tú le debes de entender porque eres el más joven. Y eso fue una de las cosas que cambiaron mi vida en la fisioterapia, porque tuve que tomar el curso con el grupo 1, con el grupo 2, con el grupo 3, y mi trabajo era clic, diapositiva, y veía la misma diapositiva con un médico, luego con otro, luego con otro. Para ir cerrando esa historia, pues ahí aprendí mucho de fisio. Sí, porque te encanta... El dato exacto, los newtons metro y las... Sí, la presión con la osmótica del líquido intersticial, saber cuántos milímetros de mercurio, sí. Exactamente, o sea, eres alguien que sabe todas esas cifras así a la perfección, ¿no? Sí, y no porque sea inteligente, sino porque escuché la misma clase muchísimas veces. Entonces, lo aprendí. ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿O cuánto tiempo Cuando estuviste menos, unos 2 años. O sea, que 2 años escuchaste todo el tiempo. Mira, si lo ponemos en contexto, si estuve 2 años estudiando fisiología y tomaba 6 veces el curso por cada semestre, entonces hice el curso de medicina, de fisiología para medicina 24 veces. Ya. Con todas sus prácticas y todo. Algo se me pegó. Les podías acabar el examen antes, ¿no? De hecho, al final ya jugaba yo carreras. Me daban el examen y lo contestaba y le jugaba eso, ¿no? Con los compañeros de laboratorio y acababa mucho antes que los mismos alumnos de medicina que estaban por graduar. Ya te lo sabías a la perfección. Ya me lo sabía de memoria. Y bueno, de ahí hice muy buena relación. Y algo que creo que me ayudó mucho es que nunca decía que no. O sea, cuando la gente me pedía algo, aunque estuviera cansado, aunque
tuviera que sacrificar algo, siempre decía que sí, estaba dispuesto a aprender. Uh-huh. Yo decía, bueno, oye, Marco, ¿quieres ir nos acompañas porque vamos a estar haciendo esta otra clase? Pues sí. Oye, ¿puedes quedarte unas horas extras? Pues sí. Y siempre decía que sí. Entonces, uno de los médicos, el doctor José Antonio Rojas Morales, él era director del área de rehabilitación del hospital de la universidad. Uh-huh. Entonces, platicando con él, me dice, oye, si estás haciendo el servicio social... porque tenía que migrar, o sea, ya estaba terminando la universidad y tenía que empezar el servicio. Uh-huh. Pero pues mi tema económico seguía igual. Entonces yo tenía que trabajar o hacer algo. Y me dice el doctor, hay la posibilidad de que te cambies al área de rehabilitación. Ok, el doctor Rojas. El doctor Rojas. Ojalá lo tengamos por aquí. Ojalá. Parte de la idea, ya su hijo ya nos confirmó. Esperemos por aquí tenerlo, porque creo que estas historias también estarían buenas, ¿no? Cómo era la fisioterapia en esos tiempos. Claro. Y de ahí te cambias de área. De ahí, cuando hablo con él, me dice, bueno, vamos viendo qué podemos hacer. Hablo con recursos humanos y una persona de recursos humanos me dice, puedes cambiarte de laboratorio uh-huh. y te vas al área de rehabilitación y obviamente tendría yo un sueldo como fisioterapeuta. Ok, y era mejor el sueldo como fisioterapeuta. Y esto era que yo estaba trabajando en el laboratorio, entonces podía empezar el servicio social y el servicio social me lo podían pagar. Porque tenía dos números. Tenía un número de nómina y tenía mi número como estudiante. Entonces había la posibilidad de que yo llegara al hospital, checara mi tarjeta de estudiante, checara mi tarjeta de nómina. ¿Y te pagaran las dos? Y cubría mis horas y me pagaran. Órale. Entonces estaba perfecto. Digo, yo estoy muy agradecido con la universidad y yo ya tenía mi vida resuelta. Ya me había comprado un carro, yo ya me había gastado mi sueldo. Ya te veías ahí. Sí, ya. Ajá. Y cuando pasa el tiempo hay un tema ahí administrativo por el cual no se pudo procesar mi cambio. Entonces tuve que frenar, pedí una licencia de tiempo y pues se me fue acabando hasta que se terminó. Entonces ya no tenía licencia y pues dije ya, o sea, renuncié a la universidad y dije, bueno, pues me voy a compactar y empecé a hacer diferentes cosas para intentar subsistir como estaba, ¿no? ¿Pero ya dabas terapia ahí o no? No, okay. Bueno, daba terapia en lo que había hecho en prácticas, uh-huh. pero pues todavía no trabajaba yo por fuera, no tenía paciente, no tenía nada, era todavía estudiante en el servicio social. Ok. De repente yo en ese tiempo todavía vendía cosas, o sea, me dedicaba a vender cosas que se pudieran revender uh-huh. o negocios que pudiera hacer. ¿Cómo qué vendías? ¿Qué llegaste a vender? En Pues mira, vendí desde dulces, chocolates, mazapanes, películas piratas, Dixman, Walkman, juguetes, o sea, vendí todo. Todo lo que se revendiera. Todo lo que se podía vender, lo podía vender. Y siempre traía una mochila yo con otras cosas para poder vender. ¿Eres el que llevaba siempre la mochilita con...? Sí. Pásele, llévele. En la secundaria yo traía 2 mochilas. Mi mochila de mi escuela ajá. y traía mi mochila también de los dulces. Entonces yo ahí les vendía dulces a mis compañeros. De hecho, por ejemplo, te cuento una anécdota rápido. En mi secundaria teníamos, yo estaba en el taller de dibujo. Entonces, cuando teníamos que hacer los dibujos para presentarlos en un octavo de Ledger. El Ledger es una hoja grande, uh-huh. Entonces en un octavo hacía los dibujos. Yo compraba los pliegos y me hacía toda la hoja, o sea, me hacía no solamente mi octavo, sino todos. ¿Y los vendías? Y los vendía. Llegaba yo y ¿quién no trajo la tarea? Aquí la traigo por 10 pesitos. Y se sacaba para el camión. Ajá. Porque también en la secundaria era eso. O sea, yo estuve acostumbrado mucho a caminar y creo que por eso fui bueno corriendo. Okay. Porque estaba acostumbrado a caminar mucho. Siempre caminé mucho. Por ejemplo, la secundaria eran como unos 5 kilómetros. Ajá. Y era diario ida y vuelta. Okay. Pero bueno, perdón por salirme del tema. No, justamente esa es la idea. Y te digo, llego a la universidad, no se puede. Y pues empiezo mi servicio social, aprendo mucho. ¿Dónde lo hiciste el servicio? En el Hospital Ángel Leaño, que era el hospital escuela de la universidad. Uh-huh. Pero ya por terminar mi servicio social, iba un día en el camión, yendo hacia allá y dije, como que no, sentía que me faltaba algo más. Okay. Entonces dije, ya esta es mi última chance de aprender, ya me voy a ir a la vida profesional porque uh-huh. sales del servicio, se supone que ya tenía todo el conocimiento académico, porque lo acababa la carrera antes. Y dije, no, o sea, no me siento listo, o sea, no siento que sepa lo que debe de saber un fisioterapeuta o una persona. Y ahora a todos nos pasa, ¿no? Yo creo que la mayoría, bueno, a mí también me pasó que decía, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿No? Ajá, ¿qué vas a hacer con los pacientes? Porque yo estaba acostumbrado a ver los que estaban ahí. Ajá. Y dije, ¿dónde podré aprender? Y me quedaban unos meses, me quedaba creo que 1 mes y medio del servicio,
cuando dije, bueno, ¿y si me cambio de lugar para hacer servicio? Chance y hay chance y aprendo más. Ajá. Entonces dije, ¿dónde es el mejor lugar para hacer el servicio social? Y el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, pues para mí fue el que yo entendí que era el mejor, porque era el más grande, podía rotar por quemados, terapia intensiva, cuidados intensivos neonatales, cirugía general, todo, había mucho. Dije, bueno, voy a ver si me dan chance de mes y medio estar allá para completar mis horas. Okay. Y fui, y hablé con el director que del área de rehabilitación en ese tiempo. Me hace el doctor Romano. El doctor, Alberto Romano Romero. Estuvo en el tiempo cuando yo también hice mi servicio un excelente años médico. Después. Sí. Y el doctor me dice que sí, que es viable, porque estaba negociando ahí, se abren las plazas para los de la universidad. Okay. Y pues me lanzo, ¿no? Con mis papeles y con toda la emoción de aprender algo. El tema fue cuando llego con la parte administrativa del mismo hospital. Me dice la chava de esa área de académicos que no puede respetarme horas, que si voy a hacer el servicio social tengo que hacer el servicio social completo, o sea, no puedo ser parcializado. Entonces ahí era, sí me aceptan, pero pierdo todas las horas que tenía y tenía que volver a hacer el servicio desde el principio. Y no te iban a pagar. No, o sea, me iban a pagar. No se pagaba el servicio social. Y ese no te... No, pues ya no me pagaban en el otro lado tampoco, porque ya me habían corrido, o sea, ya había renunciado, entonces nunca me contrataron en el otro. Y pues no, y me fui y empecé el servicio social otra vez. Gracias a Dios y a la suerte, el centro médico tiene un comedor para empleados y por alguna situación del destino nos dieron la oportunidad de comer. Entonces yo ya tenía mi comida garantizada, ya tenía que preocuparme por una comida menos al día. Sí. Y ya, o sea, llegaba ahí al hospital y pues tenía chance de desayunar o de comer, dependiendo de la hora que me tocara. De las dos no, o sea, era una. Era una. Digo, ya de repente tú te decías compa ahí a la puerta para que te haga pasar. Échale un poquito más de agua, ¿no? Sí, pero y ahí garanticé la comida y eso fue también un tiempo que estuve ahí. Y ahí en Centro Médico conocí a los primeros terapeutas que yo vi que hacían conceptos. Y ahí fue la primera vez que me hablaron de Boita, la primera vez que me hablaron de Bobat, porque hasta ese momento yo no tenía idea de qué era la fisioterapia. O sea, en la universidad no te tocó nunca escuchar nada de ningún concepto. Sí, en algún momento lo mencionaron, pero pues como mencionan la movilización, o sea, no tenía claro cómo que funcionaba. Hasta que vi a los primeros terapeutas, a Rosy Ortiz, por ejemplo, fue de las primeras que yo vi trabajando Boita y que dije, wow, esto le está picando aquí, se mueve acá, el sistema nervioso tiene plasticidad. Y ahí fue de lo primero que me abrió la mente a decir, aquí esto es lo que yo quiero hacer. Porque aquí es donde creo que tengo algo para ofrecerle a las personas, creo que esto me llena y ahí yo creo que fue como un punto de inflexión en mi vida cuando conocí la fisioterapia neurológica. Y después por eso me dediqué a lo neuro. Y de ahí cuando conoces el concepto, conoces los conceptos, ¿y qué pasa después? O sea, ¿terminas tu servicio? Termino el servicio y una de mis profesoras de la universidad estaba embarazada y trabajaba en el DIF. Entonces ella tenía que cubrir su plaza de incapacidad. Me habla y me dice, oye, voy a ir de incapacidad, ¿te interesaría? Pues, por supuesto, y metí mis papeles y terminando el servicio a la semana ya estaba yo trabajando en el DIF. Cubriendo una incapacidad. O sea que te tocó ahí el rebote así perfecto, ¿no? Sí, o sea, me tocó el rebote, o sea, bote pronto. Ajá. Y entré. Después, ahí también conocí muchas cosas de la rehabilitación. Ahí aprendí muchísimo. Ahí también. ¿Cómo era la terapia en ese tiempo, Marco? Para los fisios que nos ven. O sea, ¿cómo era? Porque era 2000... Ahí estamos en el 2001, 2001, más o menos. ¿Cómo era? Hace 21 años. 22. Sí, estamos en el... Ajá, ya llegamos al 23. Mira, era mucha movilización, o sea, pero sobre todo aparatología, cuando menos en las áreas en las que a mí me ha tocado, porque era mucha productividad. Yo me acuerdo que tenía yo mi Cardex de los pacientes que iba a ver y tenía 24 por día, o sea, eran 6 horas las que tenía que estar del turno, o sea, eran 8 horas, pero teníamos una hora de capacitación y otra hora de cosas, pero eran 6 horas efectivas y yo tenía 3 pacientes por hora. O sea que era, 4, ¿no? 4 por 4, 24. Ajá.
¿Qué hacías? ¿Le ponías los TENS al uno, al otro el ultra, al otro usted haga sus ejercicios? Sí, o sea, realmente era eso. Era un corredor grande y conectabas a uno con los electrodos, al otro le ibas a poner ultrasonido, dejabas al otro con la compresa, te dabas la vuelta, le cambiabas, o sea, te estabas moviendo. Fíjate, eran 7 horas, 7 por 3, 21, eran 21 pacientes. Ah, ya. 21 pacientes eran los que veíamos por día. 24 era cuando tenía grupales. Porque esos eran los pacientes individuales. Ah, esos eran los individuales. Sí, grupales en el gimnasio eran grupos de 5 o 6 pacientes. Okay. Y los dirigías. O sea, era grupo de amputados, grupo de parálisis facial, grupo de lesionados medulares. O sea, que los ponías en el gimnasio y les ponías a hacer ejercicios. Tal cual. Y ahí es donde te enamoras, ¿no? De la fisioterapia neurológica, donde le comienzas a buscar. Ahí es donde yo digo, hay algo más. O sea, hay algo que creo que no estoy viendo y creo que no lo estoy haciendo bien. Ok. Y fue con una chava que tenía una lesión medular, pero tenía una lesión incompleta que estaba afectada la parte sensorial, pero no la motriz. Okay. Entonces, cuando yo trabajo con ella, la chava tenía capacidad motriz, pero nunca había movido porque no sentía lo que pasaba con ella. Entonces, ahí fue una de los pacientes que más me he marcado, porque dije, güey, sí se puede. Porque ella está confinada en una silla de ruedas y la chava volvió a caminar. Entonces ahí me empecé a buscar más cosas e intentar que no cometer los errores, porque muchos me decían, no manches, qué chingón que la chava ya camina. Y dije, espérate, pero si tiene viniendo aquí 1 año. O sea, a lo mejor ya podía haber caminado hace 6 meses, pero no lo pudimos hacer porque no le han preguntado a nadie o no sabíamos. Sí, entonces, yo ahí me di la tarea como de empezar a buscar qué hacer por las personas, y ahí empecé mucho de mi formación en los diferentes conceptos. Ahí conoces los conceptos. Bueno, sales de la universidad, entras a trabajar al DIF. ¿Estuviste un tiempo en el DIF? Sí, ahí. ¿O solo la incapacidad? No, estuve un tiempo en el DIF, porque termina la incapacidad y estaba esta chica viendo si regresa, no regresa, qué pasa. Y en ese inter ya se iba a acabar el contrato que yo tenía. Okay. Me lo renuevan y me lo renuevan por 3 meses. Okay. Cuando va a terminarse mis 3 meses me hablan de CRIT, de Teletón. Entonces también fue ¿También te tocó así acomodado? Sí, todo? me tocó acomodado. Dice, oye, me hablaron de CRIT, que iba a haber una plaza. Ahora, tal vez ahorita se oye, no manches, a Marco le hablaron de un lado y le hablaron del otro, ¿no? Ya está bien cotizado. No, es que no había terapeutas, o sea, no había gente. Éramos muy poquitos, entonces... ¿De cuántos eran los grupos de fisioterapia? En el mío éramos 5. Y es que aparte, me gustaría poner algo en contexto. Porque ahorita decir, es una universidad de 5 alumnos, es como, ok. Pero en ese tiempo era la única universidad en Occidente que daba fisioterapia. O sea, nadie más daba, o sea, no había, ahorita contábamos creo 14 o 15 planteles universitarios que daban fisioterapia, pero en ese tiempo tengo entendido que era lo único en todo el occidente del país, ¿no? Por eso venían varias personas de Sinaloa, de Nayarit, de Sonora a estudiar a Único, ¿no? Sí, era un centro, era un lugar donde estudiaba mucha gente de otros estados, pero la verdad es que pues, la fisioterapia no se conocía en ese tiempo y todos los grupos eran grupos muy pequeñitos. O sea, fisioterapeutas en Occidente salíamos al año 20. Ok. Éramos muy poquitos. Y por eso había plazas donde sea, porque a mí me tocó, yo salí en 2011 de la universidad y todavía me tocó que había espacios en IMSS, que había espacios en CRIT, que había espacios en DIF. O sea, todavía me tocó, pero ahorita ya es imposible, ¿no? Ya hay una lista de espera horrible. Y de ahí te pasas a CRIT. Sí, de ahí me paso a CRIT y ahí empiezo un periodo muy bonito donde aprendí una manera diferente de la fisioterapia, porque el Teletón, cuando se diseña con estándares internacionales. Entonces es un modelo de atención completamente diferente a lo que estaba viendo. Pasé de 21 pacientes por día a 8 pacientes por día. Okay. O sea, fue un cambio radical. Podía estar yo con el paciente 1 a 1. Eso no lo había vivido yo antes. Ya había tenido yo contacto con otros conceptos como facilitación neuromuscular. De hecho, yo, estando en el servicio social, hice un curso de facilitación neuromuscular propioceptiva, pero del método CABAT. ¿Cuando era todavía método CABAT o porque todavía no llegaba FNP acá? No, porque era apócrifo. O sea, porque no estaba certificado, no era un aval, no era nada. Era una persona que había tomado cierta formación en FNP y vendía el curso.
Entonces, pues yo tomé el curso y cuando lo tomé dije, órale, esto está padre. Está chido, está padre. Pero sí era, y ahora que sabes lo que no, es nada que sí ver, era, ¿no? Nada que ver, pero, o sea, el contexto era resístelo. O sea, para mí el punto de inflexión con FNP cuando lo tomé en ese curso es, si tú quieres ayudarle a alguien, no lo jales, resístelo. Ajá. Y si tú le pones resistencia, lo ayudas a crecer. Ajá. Porque a lo mejor en mi vida entendí que había podido crecer no porque me empujaran, sino porque había cosas que me frenaran. Y cuando había algo que me frenaba, eso me ayudaba a darme dirección, me ayudaba a enfocarme, me ayudaba a saber hacia dónde quería ir. Entonces, de alguna manera, esa analogía que yo entendía de la facilitación en ese momento, me ayudó como a, pues no sé, a hacer lo mío y que me gustara el concepto. Uh-huh. Y de ahí te gusta el concepto de FNP. ¿Primero estudias FNP o primero estudias BOBAT? No, primero estudié FNP. FNP fue lo primero que hice. ¿Y cómo está el tema de FNP? O sea, ¿cómo haces FNP? Digo, yo lo hice con Fernanda y Natal en 2013, unos cuantos añitos después, pero tú hiciste FNP en 2003. 2002. En 2002. ¿Y cómo haces FNP? Viene a CRIT, ¿no? O sea, viene a CRIT de FNP. Mira, yo creo que la vida nos va dando las oportunidades y tú decides si la oportunidad la tomas o la dejas. Y sí creo en la suerte, pero no la suerte como que las cosas te llevan a ser mágicas. La suerte te la tienes que ir construyendo y la construyes con cada acto que realizas todos los días. Yo ya había tomado este curso apócrifo de Kabat. Entonces llego al Teletón y volviendo al contexto, no había terapeutas, éramos muy poquitos. ¿Cuántos terapeutas tenía CRIT más o menos? Creo que éramos como 24, era el que más tenía, o sea, CRIT era por mucho... CRIT Occidente. CRIT Occidente era el segundo centro de rehabilitación infantil más grande del mundo en ese momento. Ok. Entonces estamos hablando de algo grande, ¿no? Digo, qué hermoso también, o sea, con unas instalaciones... Totalmente. Que a la fecha siguen siendo impresionantes 20 años después, ¿no? Claro. Y fíjate, cuando llego, buscan mucho la capacitación continua. Okay. Entonces, el coordinador, cuando empieza a ver mis papeles, digo, porque todos cuando nos graduamos llevamos ese papel hasta el del kinder, ¿no? Sí, para meterlo en el currículum, para meter lo que traes. Ajá. Pues yo metí ahí el papel del curso de Kabat y el cuate lo ve y me dice, oye, que tú hiciste un curso de Kabat. Le dije, pues sí, lo acabo de terminar. ¿Y una retransmisión aquí la puedes dar? Pues sí, ¿no? Claro. Como te decía, ajá, sí. Yo no digo que no, o sea, digo que sí, y pues sí. Y empecé a mostrarles lo que me habían mostrado. Con la suerte que unos meses más adelante, CRIT Nacional, o sea, México, se va a organizar un curso oficial de FNP por primera vez en México. Entonces, no había habido FNP en México jamás. Exacto. Y cuando CRIT Occidente decide a qué colaboradores va a mandar, pues va a mandar al pelado que ya les dio el curso de Kabat. Y eras el nuevo. Y era el nuevo, que también fue un tema, porque imagínate, había terapeutas que tenían más tiempo. ¿Cómo cuántos años tenía el CRIT Occidente fundado? Ahí tenía un año y medio, 2 años, yo creo. Ok. Pero eras tú el recién llegado. Sí, pero yo era el nuevo. O sea, y me imagino que ha de haber sido medio controversial porque... Claro, porque imagínate, llego a una institución nueva donde ya había gente que tenía 2 años trabajando ahí, 1 año y medio trabajando ahí, y al permiso de curso pagado al que van a mandar se lo dan al mocoso que acaba de entrar, de 10, te digo, de 18... No, ¿Fuiste solo a México a hacerlo? No, me fui con el equipo de Occidente. Nos fuimos, creo que 4 o 5 en esa primera vuelta a hacer el curso a la Ciudad de México. Ok. Y ahí fue donde ya tuve contacto más claro con FNP y pues ahí ya me gustó el concepto. ¿Y de ahí qué haces después, BOBAT? O el avanzado, o sea, o llega primero en avanzado de FNP para las personas que no lo entiendan. Los conceptos de tratamiento son como filosofías de tratamiento diferentes. Entonces Marco es uno de los pocos personas que tiene un curso avanzado de facilitación en el país, si no me equivoco son 14 que lo aprobaron, 11 que lo aprobaron. Entonces, ¿qué viene después? ¿Kabat o primero BOBAT o primero viene el avanzado de FNP? No, yo hice primero el avanzado de FNP. Y ya después dices, vamos a hacer BOBAT. Sí, después me fue a hacer BOBAT porque yo había entendido de facilitación y ya más o menos me hallaba con el concepto. Okay. Digo, eso siempre vas mejorando, pero en ese momento yo ya me sentía más o menos cómodo trabajando con eso. Pero había todavía muchos huecos en mis tratamientos, todavía mis terapias no eran efectivas, todavía no hacía yo lo que creía que podía llegar a hacer. Entonces sabía que uno de los métodos que más padres estaban era el concepto BOBAT.
Entonces se acomodan las cosas también para poder viajar a Argentina, porque yo lo hice en Buenos Aires. ¿Y por quién supiste de Bobat? Por una terapeuta que era amiga de nosotros, se llama Nazaret Mayo, es una terapeuta argentina, claro. Un saludo para Nachi si nos está viendo, también a Leo, su esposo, si nos ve. Y a Leo también. Ella es argentina, se consigue la información y nos la retransmite, entonces había la posibilidad de ir para allá. Y todo se acomodó. Hablando de la costura por esfuerzo, te puedo decir que, no me siento muy orgulloso, pero mi certificación en Bobat la pagué vendiendo películas piratas en el tianguis. Ah, caray. Yo tenía que juntar dinero para pagar la certificación. Sí, porque era cara. Sí, era muy cara. No, y aparte los vuelos no te pagaban los vuelos para ir a Argentina, supongo. No, vete. Es que ya en ese momento, o sea, lo que yo estaba trabajando en CRIT todavía. Ajá. O sea, lo que yo negocié con el CRIT fue el tiempo. O sea, el tiempo, no iba a pagar nada del curso. Yo tenía que cubrir pues todo o sea, mi avión, mis viáticos, mi comida, todo lo que se tenía que hacer. Y hay una historia ahí curiosa, ¿no? De esa venta de los discos pirata. Con el buen Leo también, ¿no? Que por ahí los andaban y ahí andaban en los tianguis, ¿no? Buscando y vendiendo y a ver cómo le hago para... Sí, porque, o sea, en ese tiempo apenas estaban empezando a venderse los CDs y no eran DVDs, se llamaban VCDs. O sea, una película venía en 2 discos. O sea, ponías el primer disco, se acababa y luego le cambiabas y ponías la otra. Okay. Para que se acaba de ver. Serían media pirata, pues eran piratas, ¿no? Y ahí salió la publicidad de que tengo un papá pirata. Salió en la televisión. Sí, pues, me tocó. Primero, pues buscamos ver qué podíamos vender y en el tianguis, porque para esto vendíamos antes en el tianguis juguete chino, y vimos que lo que se estaba moviendo mucho en las películas. Pues empezamos a vender películas y fuimos al lugar donde aquí las distribuyen, acá clandestino. A la puertita así oscura ¿no? No es una puertita oscura, te metes a un edificio, llegas a un piso donde desde ese piso están los güeyes con los quemadores y... te tocó así entrar al mercado negro de la distribución. Estar armando las cajitas para venderlas, ¿no? Creo que estos muchos ya ni les tocó porque ya les tocó una USB, ¿no? Con la música, ¿no? O sea, ya les tocó que todo lo bajabas, ya está en Spotify. Y la verdad no me siento nada orgulloso de haber participado en como en esos temas, pero pues era lo que en el momento teníamos a la mano para poder pues, subsistir. Sí. Y lo que hacía era esto, o sea, estábamos vendiendo cosas en el tianguis y vendíamos de todo lo que se podía vender. O sea, pero primero juguetes, comenzaron a vender juguetes. Sí, conseguimos juguete barato, que vimos, por ejemplo, conseguimos unos yoyos que eran de luz. Y los habían vendido muy baratos porque los habían transportado y se había las pilas dañado. Entonces nosotros los desarmábamos, les limpiábamos las pilas, los volvíamos a poner y prendían. Entonces los llevamos al tianguis y un yoyo que nos costaba $1 lo vendíamos en $5. Entonces así juntamos dinero y juntando dinero así fue como pude pagar el Bobat, vendiendo de todo en el tianguis. Y ya cuando haces Bobat, o sea, ya con FNP y con Bobat, ya digamos que ya sabías algo lo que estabas haciendo, ¿no? Pues ya más o menos, o sea, ya tenía una visión diferente de lo que era la fisioterapia. ¿Y cuándo quisiste o cuándo dijiste, neuro es lo mío? Porque ahí ya lo traía claro. Te platico una historia. A mí me tocó en primer cuatrimestre, la esposa del doctor José Antonio Rojas Morales, la doctora Betty Flores, me dijo, Tona, dedícate a neuro, ¿no? Te va a ir bien. Si te dedicas a neuro, te va a ir bien. Y yo, no, neuro no. Yo entré por entrar a deporte porque jugaba básquetbol y quería ser terapeuta de los Soles de Jalisco, pero ella me dijo, no, métete a neuro. Neuro es lo mejor, ¿no? Ella, pues, médico de CRIT. Pero, ¿qué hizo o cuándo fue cuando Marco dice, neuro es lo mío? Porque todo el mundo te conoce como fisioterapeuta neurológico, a pesar de que ves mucho trauma y sabes Maitland y sabes muchas cosas de terapia manual. Pero, ¿cuándo dices neuro? Fue cuando te platicaba esta chava que tenía una lesión medular. Cuando cuando ella caminó dije, puta, o sea, ¿cuánta gente puede haber allá afuera que puede caminar y que no sabe? Y de ahí a la fecha, Marco, ¿hay alguna historia? O sea, después de Bobat, tienes una carrera larguísima, ¿no? O sea, hiciste tape, acabaste siendo instructor de tape, hiciste el curso de vida independiente, terminaste siendo instructor de vida independiente. ¿Qué más te ha marcado? ¿Qué historia te ha marcado que te gustaría compartirle a la gente que te ve? Pues no sé una particular, son muchas. La que te puedo decir ahorita que ha sido otro punto radical fue que cuando me acerco a Vida Independiente en México, porque yo atendía a un chavo que él era ciclista y estaba compitiendo en Estados Unidos y se accidenta y tiene una lesión medular.
Yo empecé a trabajar con él. Okay. Entonces un día ya conmigo, Diego, ya trabajando en lo privado, ya no estaba yo en CRIT, ya había salido. Y me dice, oye, voy a ir a un curso que es una semana, me voy, pues se fue, ¿no? Cuando regresa con una silla como deportiva, como de carreras, yo la vi muy pro, y llega poniéndose en 2 llantas y padre, ¿no? Y dije, oye, pues con esa silla está padre. No, si es que el modelo, yo me imaginé que eran muy caras, ahí me di cuenta que no eran tan caras, o sea, y de ahí empecé a mandar a todas las personas que tenían lesión medular a que tomaran ese curso con esta fundación que había descubierto por medio de él, que se llamaba Vida Independiente México. Hay una historia ahí que tengo con Santiago Velázquez, que es el presidente de la fundación, donde yo le digo, y si Santiago si nos ve, un saludo. Un gran saludo a Santiago. Saludo. Ojalá lo podamos tener en la entrevistona. No, sería maravilloso. ¿No? Sería espectacular que un día nos pudiera platicar su historia. Pues yo ya estaba más movido en la fisioterapia, ya está teniendo más, como más trabajo, y por lo de neuro la gente me buscaba mucho, y yo los mandaba a este curso. Y me acuerdo que con un paciente que fue al curso le dije, oye, platica con Santiago y dile que qué se necesita o qué para organizar el curso acá, porque yo no tenía como muy claro de qué era el curso, o sea, me habían platicado, pero no sabía. Okay. Y yo dije, yo tengo mucho trabajo, no puedo dejar de trabajar para irme a un curso, entonces yo necesito que vengan, yo lo organizo y lo tomo y no sé, ¿no? Y la respuesta de Santiago dice, pues si al cabrón le interesa, pues que venga. Y al final tenía toda la razón, porque yo no tenía idea bien lo que era Vida Independiente. Y el curso... De hecho, yo te conocí poquito después de eso. Ok. O sea, te conocí poquito después de eso porque fue 2000... Yo te conocí en 2008, 2009. Y tengo entendido que fue más o menos por ahí, ¿no? Puede ser. Oye, ¿por qué te sales... Volviendo un poquito a la historia, ¿por qué te sales de CRIT? O sea, ¿o en qué momento dices... Ya CRIT no? O sea, o me tengo que ir de aquí. Fue más un tema de crecimiento personal. El CRIT fue una institución maravillosa. Ya, yo estoy muy orgulloso de haber trabajado en Teletón y me siento muy agradecido con CRIT por todo lo que me dio. Pero llegó un momento en el que yo ya estaba creciendo mi carrera y las opciones que yo tenía como crecimiento en el CRIT, pues ya era buscar una coordinación solamente, o sea, como terapeuta no había. Y en la parte de la coordinación pues estaba supeditada a la apertura de nuevos CRITs, o estaba amarrada a que se abriera una plaza y era algo que no iba a pasar pronto. Entonces yo decido mejor retirarme para buscar crecer, porque quería hacer más cosas, ¿no? ¿Y qué le podrías recomendar a alguien que nos escuche, que trae una idea de emprendimiento, que tal vez trabaja en una empresa, para decir el sí, dedícate a lo tuyo, o el decir no, todavía quédate, ¿no? Porque yo creo que todos los fisios que tenemos tiempo, las personas que tenemos mucho tiempo en una empresa, de repente entiendes que no siempre el espíritu emprendedor es lo mejor en un principio, ¿no? O sea, que hay tiempos. ¿Qué le podrías recomendar? O sea, ¿cuándo crees tú que es el tiempo de decir ya es lo que sigue? ¿O qué hubo en ti? ¿Qué pensaste en ese momento que dijiste tengo que seguir ya por mi cuenta? Porque me imagino que debe ser difícil, ¿no? Estuviste en DIF, en CRIT, que son instituciones grandísimas. ¿Cuándo dices, me aviento yo? Digo, cuando yo sabía que ya no podía crecer y que mis ganas de querer hacer más cosas, ya mi propio trabajo me lo limitaba. ¿Y hubo algo, o sea, hubo algún momento donde dijeras, hoy me voy o no? O de repente ya fue la agenda de afuera muy llena, demasiados pacientes particulares, y de repente ya no, o sea, ya no veo un crecimiento acá, mejor me voy por mi cuenta, o hubo algo ahí. Mira, sí, tuvo que ver mucho en ese tiempo con el equipo de trabajo que teníamos. Teníamos un equipo súper fregón. O sea, el equipo de CRIT Occidente fue reconocido muchas veces como uno de los mejores equipos que había. Y de hecho, de esa generación, de esa camada, salieron terapeutas espectaculares. Sí. Yo creo que muchos de los ponentes actuales en el país salieron de esa generación. Vienen de ahí, ajá. Hubo un tema con la coordinación del área que vino a como ir mermando el ambiente, empezó a hacer como más incómodas las cosas, empezó a modificarse el ambiente de trabajo. Yo creo que eso también fue una de las cosas que me hizo tomar la decisión, o que me ayudó a tomar la decisión. Te puedo decir que ahora más adelante, cuando una persona deja su trabajo, muy pocas personas la dejan por el tema económico. La mayoría de las personas lo dejan por el tema del ambiente laboral o por el tema de los temas con su jefe.
De hecho, hay unos artículos que lo demuestran. O sea, ahorita hay unos artículos bien interesantes que me ha tocado leerlos porque los he visto por ahí en entrevistas o en charlas que dicen justamente eso. Y ahorita está pasando lo contrario. O sea, algo impresionante que alguien está dejando un trabajo de 50,000 para irse a ganar 20,000 pesos porque le gusta más lo que va a hacer a los 20,000 pesos. Y tenemos por ahí algunos compañeros de trabajo que nos ha tocado conocerlos con el tiempo que tenían puestos buenísimos. Habían estudiado una carrera, pero de repente ya somos una generación que le da un poco más al tema de la felicidad que al esfuerzo, ¿no? Yo no me imagino a mi papá dejando un trabajo de 50,000 pesos por uno de 20,000, pero creo que ahora esta generación ya es diferente, ¿no? O sea, ya buscamos algo que nos satisfaga más, que nos sintamos mejor, o que tengamos una buena relación con el jefe, que sea un buen ambiente laboral, a realmente el sueldo, ¿no? O sea, creo que ya no perseguimos como tanto la cantidad. Por eso, ¿cómo has visto? ¿Te ha tocado ver algún cambio generacional de los oficios de ese tiempo a los de ahora? Sí, digo, totalmente. Yo vengo todavía de la generación de la cultura del esfuerzo. O sea, yo aprendí que las cosas deben de costar, que te debes de esforzar por obtener las cosas. Y ahorita me da, no sé qué pensar cuando veo los chicos recién egresados que pues ya quieren ser exitosos y famosos a los 3 segundos de que salieron de la universidad. Digo, no lo sé. Y el tema de ahora con redes sociales lo vemos mucho, ¿no? Que hay gente que de repente ya es influencer y sube contenido, pero no tiene experiencia en nada. Sí. Y eso creo que es una responsabilidad grande, porque si tú estás dando una recomendación, o si estás haciendo un post, o si haces un reel, pues esa es información que no sabes a quién va a llegar y tiene que ser información fidedigna. Y muchos lo hacen sin conocimiento. Eso se me hace peligroso, en algún momento. Otra cosa es que siento que ahorita mucho la cultura se vendió hacia la parte de que todo está fácil, de que tú debes de ser solamente feliz y solamente importas tú y tú eres primero, tú segundo y tú después. Y creo que hasta cierto punto está bien, porque tú no puedes ayudar si no te ayudas a ti mismo. Tú no le puedes dar amor a los demás si no te amas a ti mismo. Eso me queda muy claro. Pero también esto yo lo veo como la ley del péndulo. Es una vez para acá, una vez para allá. Yo no puedo centrar todo para mí siempre o todo para los demás siempre. Debe de haber como ese equilibrio todo el tiempo. Y ahorita yo lo veo con muchas generaciones que es una parte como muy egoísta, pues ¿sabes qué? Yo veo a este paciente y no me siento cómodo con el paciente, no lo voy a atender porque no quiero. Pero no le doy la oportunidad, porque a lo mejor no me siento cómodo, porque es esa parte de la película, o sea, es una parte del proceso. Y si no tienes una visión mayor, pues no te vas a dar cuenta que sí, va a ser incómodo esta parte, pero al final el resultado va a ser mucho más padre. Pero si te quedas solamente con eso cortito, no te das la oportunidad de aprenderlo, todo lo maravilloso que no viste. Pues eso sí lo he visto mucho. Digo, a lo mejor pienso diferente porque soy de una generación diferente o porque me tocaron vivir otras cosas, pero creo que deberíamos de pensar más en los demás. O sea, sé que la sociedad va ahorita como mucho al egoísmo. Yo creo que deberíamos dejar el egoísmo aparte, porque creo que el que no sirve, o sea, el que no sirve, no sirve. El que no sabe ayudar, realmente es una persona que no funciona. El que no sirve a los demás, sí, no sirve, pues, ¿no? Sí. O sea, porque no genera, no ayuda, no claro. Da ese plus, pues. Y de ahí, Marco, a la fecha, me gustaría, creo que ya llevamos por ahí algo de tiempo grabado. Sí. Aquí está nuestra ingeniera en audio, Daniela, allá atrás, atrás de cámaras, de las bambalinas. Y no queremos también aquí tener los 10 horas. Me gustaría mucho dejar la historia de Sigue para después, porque la historia de Sigue es una historia que amerita realmente un podcast o un episodio por sí solo. Y me gustaría mucho tener a Marte también, para no hablarlo solamente contigo, sino hablar con Marte y cómo ha sido el proceso. Yo trabajo en Sigue Fisioterapia desde hace 11 años, soy de los miembros fundadores. Marco y Marte son los socios fundadores. Y me gustaría esa historia dejarla para platicarla con los dos, que creo que sería padrísimo. Y platicar ese tema como ya un tema más de emprendimiento, tal vez, de las decisiones que se llevan. Y de ahí para acá, Marco, bueno, para las personas que no lo ubican, Sigue Fisioterapia es una empresa que tiene 11 años de fundada, ¿no? 13 años de fundada. Sigue 5 sucursales y pues ya muchos colaboradores ahí, afortunadamente, y se llevan muchas personas, pero eso llevó más trabajo. De 20 años, ¿no? ¿Qué hubo ahí, Marco? O sea, ¿qué hubo para decir,
tenemos que hacer algo más grande que nosotros. O sea, en un tema tal vez de emprendimiento, en un tema tal vez como a nivel personal, que hubo que fue como, no me voy a quedar yo, porque yo les platico un poco, cuando yo conozco a Marco, que esta historia es muy curiosa, porque ahorita tal vez conocen a Marco ya dando congresos y estando aquí y allá, y ahorita que abrió su cuenta, que por eso, por cierto, los invito a que lo sigan, estás como Marco Terríquez. Si quieren información de fisioterapia, sigan a Marco. O sea, Marco les va a dar todos los datos que necesiten saber y tiene unos casos impresionantes, unos videos impresionantes. Por ahí los invitamos a que lo sigan. Les voy a dejar aquí abajo el link. Pero, ¿qué hay, Marco, ahí que dices, esto no solo es para mí? Porque yo cuando lo conozco, Marco traía el primer iPhone, ¿no? Cuando nadie usaba iPhone, o sea, lo más que traía alguien era el Nokia que bailaba, ¿no? El Nokia que lo ponías así con el sonido y te bailaba. Y andabas en un Volvo. Entonces yo me acuerdo mucho que me platicaron muchas cosas de Marco antes de yo conocerte. No, el profe que anda en un Volvo es súper creído. Y no, es que trae un iPhone. Y como trae un iPhone, pues se siente que es súper acá y nadie lo toca. Y ahora que te conozco, sé que sí. Pero yo tengo la fortuna de haber convivido contigo muchos años, ¿no? De tener una relación fuera de lo laboral o aparte de lo laboral también. Y de haber crecido y aprendido mucho. Y la pregunta es como, ¿qué le dirías a la persona que está detrás de la pantalla que de repente se puede sentir un poco frustrado? De repente puede estar un poco trabado, porque ya ahorita yo te consideré alguien exitoso, no sé si tú te consideras exitoso, pero yo te consideré alguien exitoso por todas las personas a las que ayudas, por todo lo que se ha logrado consigue, ¿no? O sea, todas las atenciones que se les dan a las personas y todo este tema de poder ayudar a los demás. Pero ¿hay algún consejo, alguna recomendación que le das a las personas que nos ven sobre qué hacer, sobre cómo seguir, sobre qué pensar o hacia dónde ir? Mira, aquí voy a responder dos preguntas porque creo que dejamos un poquito de lado la anterior que decía ¿cuándo saber que estás listo para salirte? Y ahorita ¿qué hacer para seguir? Lo primero, la gente actualmente creo que no sabe qué quiere. O sea, no sabemos qué queremos. Yo creo que lo primero que tienes que saber es hacer un buen ejercicio de reflexión y saber qué quieres, hacia dónde quieres llegar, pero de manera real. O sea, por ejemplo, yo puedo decirte, a mí me encanta cantar y yo quiero cantar y esa es mi meta. Sí, pero tengo una voz malísima para cantar, entonces eso no va a suceder. Tengo que ser realista. Tengo que ver cuáles son mis habilidades, cuáles son los talentos, si puedo ser o no emprendedor, porque también el tema del emprendedor no es para todo el mundo. Y te puedo decir que no es un camino fácil, porque la gente alrededor te va a traicionar, porque vas a tener muchos conflictos administrativos, porque nadie nos enseña a hacer eso. No hay una universidad del emprendedurismo para poder tener la información. Son muchos errores. O sea, debes de pensar bien y estar convencido, porque si tú no te estás apasionado por el proyecto que vas a hacer o por lo que vas a hacer, a la primera de cambio lo vas a dejar, porque va a haber un problema tras otro, porque así se crean los negocios. O sea, la mayoría de los negocios, sabemos que el 90% se dan en el primer tiempo que están funcionando. Entonces, sí, no es común que un negocio prospere. Y no es porque el negocio sea malo, sino yo creo que el emprendedor no tenía ese ADN para poder luchar por su negocio. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es saber qué es lo que quieren y luchar por lo que quieran hacer, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que yo le daría? Esta es una lucha constante y esto se vive un día a la vez. Tienes un proyecto, lo quieres crecer, te vas a encontrar con 1000 problemas, pero tienes que ir resolviendo un día a la vez. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Eso quiero que quede bien claro, porque si yo te dijera que me hubieran dado el conocimiento que tengo 20 años atrás y me hubieran dicho, tienes todo este conocimiento hace 20 años, ¿estás listo para poner un negocio? Yo te hubiera dicho, por ninguna manera, bro, nada. No quiero hacer nada. Ahí sí hubieras dicho, no. Sí, porque si supiera lo que me iba a enfrentar, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero tampoco cambiaría nada de lo que he vivido, porque le ayudamos a mucha gente. Entonces, con esto te quiero decir que mi consejo para los demás sería, si tienen un sueño, luchen por ese sueño. Si tienen una meta, traten por alcanzarla, pero sean realistas en lo que quieren. Vean qué los hace felices y luchen por ser felices. Y el éxito, pues, es estar pleno. Yo no sé si el éxito
Para mí yo no lo vivo de manera económica. Para mí no es el tema de tener más dinero, porque creo que rico no es el que tiene mucho, es el que necesita menos. Y a veces muchas de las cosas nos las ponemos nosotros. He tomado decisiones padrísimas en mi vida, sí, pero también he tomado decisiones horribles. Y al final somos la suma de todo eso. Y eso es lo que nos hace ser quien somos. ¿Hay alguna de esas horribles que nos quieras compartir? ¿Hay algo que digas, aquí me fue? Claro, muchas. La primera, comprarme un Volvo. La primera comprar no fue buena idea. No fue buena idea. Pero porque yo, o sea, empecé a ganar dinero, empecé a sentirme bien y por alguna situación que a lo mejor platicamos alguna vez, para mí la marca Volvo era como wow. Entonces pude comprarme un auto de esa gama, pero yo no sabía lo que era comprarse un auto de esa gama y lo que costaba mantener un auto de esa gama. Entonces, como alguien que se compra una moto BMW y que no sabe el tema de los mantenimientos, ¿no? Así que no, nunca lo hubiera volvido a hacer, ni lo volvería a hacer. Qué padre, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias por platicarnos. Espero tenerte otra vez de vuelta acá en la entrevistona. Espero que a todas las personas que lo ven les guste. Y gracias por contarnos tu historia, porque yo la conocía. Hay datos que no conocía, a pesar de tener tantos años de trabajar juntos o de trabajar contigo, porque después me dicen que, Marco, sí, el que trabaja para ti, ¿no? El otro día pasa que, no me acuerdo quién, ¿dónde fue? Esta historia se las tengo que contar. Ya me acordé, te invitan a dar una charla. Vamos a la charla a la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco y está una de mis alumnas. Entonces llego, me siento, la saludo, me siento junto a ellas porque me llevo muy bien con ellas. Y cuando te subes me dice, mira, trabaja contigo, sí, ¿no? Y yo le digo, no, yo trabajo para él. ¿Cómo? Le digo, sí, yo trabajo para él. Ja, ja, ja. Y ya soltó la risa, ¿no? Porque no se lo imaginaban. Pero muchas gracias, Marco, por platicarnos. Gracias por esto, porque de repente no te conocemos. O sea, hay muchas personas ahí atrás de la computadora que tal vez no te conocen, o sea, que conocen a Marco, te digo, en las charlas, en las ponencias, y justamente la idea de la entrevistona que ahorita lo platicábamos, no es algo nuevo, esta no es una idea innovadora, hay 10,000 entrevistas, pero yo creo que las personas que voy a entrevistar no están entrevistadas, y que son historias, a mí me parecen impresionantes. Ya nos platicaste desde que te ibas, o sea, desde que armaste la bici, de que tuviste que vender películas, o sea, de todo lo que ha pasado Marco, ¿no? O sea, desde su infancia en una casa donde no tenías el baño dentro, hasta ahora estar en una empresa que ayuda y ayuda a muchísima gente. Muchas gracias, Marco, de verdad, por estar acá, por apadrinarnos con este primer capítulo de la entrevistona. Por ahí te invitaré después, porque la idea es sí tener más, y creo que hay muchas cosas para platicar del tema de emprendedurismo, que creo que a muchas personas le interesaría aquí escuchar el cómo hacerle o el cómo crecer o cuál es la clave de poder crecer, pero bueno, nos tardaríamos 10,000 horas en este capítulo y pues tenemos que descansar también. ¿Hay algo, Marco, algún consejo que le quisieras dar, aparte de, creo que de aquí ya sacamos una lista y casi los podemos enumerar, pero hay algo que le quisieras decir, algo que les quisieras compartir a las personas que hayas aprendido con estos años? Una buena pregunta. Yo creo que el mejor consejo que le podría dejar a la gente que nos está viendo es: sean auténticos, sean ustedes mismos, porque tienes que llegar a ser la mejor versión de ti. No tienes que compararte con nadie más. Tienes que llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Muchas gracias, Tona. Marco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Dani en los controles allá atrás. Esperamos que les gusten, que se suscriban al canal, que le den like, la campanita y todo lo que tienen que hacer. Si no les gusta, le dan 2 veces al dislike, ¿sí? Porque esa es una mecánica muy padre. Le dan al dislike, pero 2 veces. Entonces, que nos sigan en las redes sociales. Sigan por ahí en las redes sociales a Fisio-Marco Terríquez. Yo estoy como Tona-El Fisio. Y esperen la nueva entrevistona con muchísimos invitados interesantes. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Tona. Buenas noches. Gracias.